Vamos a sembrar We're semilla going to sow a seed esta mañana, this morning. ya que no sabe qué. And you know what? Usted es la tierra. You are the soil. Y la Biblia nos enseña And que the hay tierra Bible buena y teaches hay us tierra that there's mala. good soil and bad soil. Hay tierra que, There's soil that bueno, allá en el valle donde yo me it was crié, in the valley where I grew había up. tierra donde la There was arena land había where tomado posesión de la tierra y sand had no taken producía nada. over the dirt and nothing would produce. Pero había tierra buena que But there producía was good earth that mucha produced verdura. a lot of Había vegetables. muchos There's naranjas, a lot of- toronja, Well, there was oranges and grapefruit and toda clase de verdura en all el valle kind se daba en aquellos tiempos. of Ah, vegetable and fruit were Así grown de in que the era valley during tierra this time. fértil, So it was pero al mismo fertile tiempo soil, but había at the tierra same que no time it era was muy buena soil porque that wasn't estaba that good llena because de it was arena. full of sand. Y And entonces allí ni siquiera sembraban, la there dejaban they nomás, wouldn't even sow a seed. They porque would no, just, no producía. because it wouldn't produce. Espiritualmente Dios nos Spiritually, enseña que God hay tierra teaches buena y us hay that there tierra is mala. good earth, good Hay soil, and tierra bad soil, que- good earth and bad earth. Tiene espinos, There's some that have otra tierra donde cae la thorns, semilla, los others where pájaros the vienen y seed se la falls, comen. but the birds come and eat it. Y And hay otra tierra there's another, dura, como pedregal. Dirt, soil that's Y hard hay and otra tierra rocky. buena. Son cuatro But there's clases de four tierra kinds que hay. of earth, of soil that Y there are. cuando And venimos a la when we iglesia, come to church, la idea es que the vengamos idea is that preparados we come prepared para que la so semilla that the caiga seed y dé may mucho fall fruto. and give much fruit. Porque dice Because it says, Pablo Paul, en 2 Corintios 2 capítulo Corinthians 9 9, nos habla de la semilla talks que us about al the sembrador seed, él le da that más semilla cuando he usted gives la, more seed to the cuando usted la sower. When recibe you receive, usted va a dar fruto you're going to give y fruit. cuando usted dé And when fruto you give fruit, usted va a you are going extenderse to extend yourself. y Dios le va a dar And God más is going to semilla give you more para que seed siembre o to para sow que or para que reparta. to share. La idea es esta, This is the idea, que si venimos a la that if iglesia we come to church y no venimos and we preparados, don't come prepared, nos vamos a salir we're igual going o to peor que leave the cuando same way entramos. or worse than when we came in. Y la idea de Dios es And que usted God's idea salga is for you to rejuvenecido, leave renewed, que usted salga that you lleno de la leave palabra here full of the word, para que pase toda la so semana that all week can go by, en victoria. you can spend it in victory. Entonces And Dios nos so da then diferentes God gives clases us de different palabras. Hay kinds of palabras words. que son There are muy words dulces, that are very sweet. hay palabras que no son muy There's some dulces, that hay aren't palabras that que sweet. son There's words that are carne un poco dura a little bit y la tenemos hard que mascar bien. meat to chew on, and Y así de que so usted decide. you decide. La tierra, le estaba The diciendo a los earth, I hermanos was en telling el the servicio brothers de and inglés, la sisters in the tierra, English hermanos, service, the earth, the se soil, suaviza por you medio de make la it adoración soft a Dios. through worshiping God. Cuando usted estaba When you ahorita were alabando al just now Señor, praising the esa Lord, tierra estaba That volteándose earth was being para recibir la tilled semilla. to receive the Pero si seed. usted no estaba adorando But al if you Señor, weren't pues esa worshiping the tierra va a estar Lord, un well, poco dura. that soil is going to be a little Pero bit ahorita vamos a hard. orar que Dios la But we're suavice y going la to pray quiebre, here a porque minute tiene que that ser God makes it rompida. soft. La tierra Whatever tiene que ser needs to be cultivada torn en los ranchos donde se siembra la semilla. um, Tiene que tilled. quebrarse la tierra You primero, have to bien till, you have to break sueltecita, ¿ve? down Para que the earth, la semilla the caiga ground for it y dé for the fruto. seed to ¿Ok? fall So, and give es fruit. lo mismo, So it's the según same Dios, thing. Jesús mismo nos dio la parábola del Jesus himself sembrador gave us the y nos parable of the habló sower, de la tierra and he spoke que to us recibe about y la tierra the que da soil fruto. that receives and Así gives de fruit. que usted So mismo va a you decidir yourself are cuál going tierra to es decide usted. which soil Porque you dice, are. hay unos que Because he vienen, says oyen there la are some palabra, who come les and hear the gusta, word and they like it, pero al salir las But preocupaciones y los as they leave, quehaceres de the la vida les worries roban and la the things palabra. of this world Hay steal the otros word. que vienen There's others who come y la oyen and they hear the y al word, salir el and when enemigo they está ahí leave, a la the enemy's puerta right para there at the robarles door la to la steal palabra y the para cuando word, salen al and carro, when they llegan go al out to carro the ya no car, se they get to the acuerdan car, que era la they don't palabra. remember what the word was anymore. Y hay otros que no, hay And there's otros others who que don't. There are others reciben who palabra receive the rema, word to pero do la it. idea es But de the que idea
Si is somos buena tierra, that vamos if we're good vamos soil, if we're good earth, a recibir la we're semilla. going to receive the Y la seed. semilla a su the tiempo. seed, that's Vamos the a predicar de So we're Primera gonna de preach Samuel, from 1 capítulo Chapter 17. 17. Y todos And sabemos la we historia all know de the Primera de story, Samuel in 17. 1 Samuel 17. Vamos a hablar And we're de going el to talk gigante about the giant, que David the David. destrozó, que se Destroyed. llamaba His Goliat. name was Goliath. Entre Soco y Aseca, en el valle de Between Ela. Socho ¿De qué está hablando el and pastor? Azekah in the Son valley of 3 Elah. lugares There are 3 places donde a veces nos where encontramos. sometimes we find ourselves. Este lugar era un This lugar place difícil was para a el pueblo difficult de place Dios. for the people of God. Estaban arrinconados, si le They were podríamos cornered, if we decir could así, say, junto a la pared against y no the tenían wall. salida. They didn't have a way out. No encontraban qué hacer couldn't y find what to do. ojalá que And si usted hopefully, está o if está you en have ese been or if you are lugar, in that place, quizás el diablo lo tiene perhaps the devil arrinconado, has you cornered. quizás Perhaps es financieramente, usted It's no haya la financially, salida, you can't find a way out. quizás es enfermedad, Maybe estaba it's la hermana sickness. pidiéndonos Sister que oráramos was por asking for us to enfermedad, pray ¿verdad? Que a for veces la sickness, enfermedad right? nos Sometimes arrincona ahí en un rincón y corners no us sabemos right qué there, hacer. we don't know what to do. O pueden ser algo otras Or it cosas. could be Quizás other sus hijos things. están Maybe todos your fuera de children orden are all out of y usted order. está en un rincón y no And sabe qué you're just hacer. there in a ¿Qué corner, you don't hago know con what mis to do. hijos? What do I do with ¿Eh? my children? Pueden ser muchos It could be diferentes many different preocupaciones, le worries podríamos llamar, that we could call it, que nos están that are derrotando. No defeating sabemos, we ¿qué don't hacer? know what to do. no hallamos la puerta como le We decimos can't nosotros. find the door, Ah, like we say. Esta palabra es para And usted, this para word que is usted for vea you so that cómo you can see nosotros how podemos tener la We victoria can como have the victory hombres y mujeres de as Dios. men and women of God. Y si usted no es hombre o if mujer you de are Dios not a man or todavía, woman of God usted lo yet, puede ser antes you de que can be terminemos el before servicio we end y the salgamos de service este lugar. and we ¿Ok? leave this place. Pero vamos a leer But de we're gonna Primera de read Samuel from 1 Samuel 17 17, y vamos a orar And primero. we're going to pray first. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' yo name, declaro esta I declare mañana this que de mí morning mismo no that tengo from nada que dar, myself I have Señor. nothing to give. Que yo no tengo la That I capacidad, don't have Padre the Santo, ability, para, Father God, para mover el corazón to de una move persona aquí anyone's en heart ninguna manera, in any Padre. way, Pero Father, usted, but Señor, you, Lord, usted sí lo tiene. you do have Y the por way. eso acudo a usted, And Padre that's why Santo, I para que go usted to you, unja mis Father, for labios, you to anoint my para que lips, usted dirija mis so that you may palabras, direct my Señor, words, Lord, y que sean and palabras that they may rema be para cada rhema uno, words for Señor, each one, que quizás está en that necesidad perhaps grande they have en este some great momento, need right now, o quizás no lo or está, pero va a perhaps they're estar not, más but they will después. be in need later No on. profetizamos nada We malo, don't pero prophesy anything en la bad, vida, but Padre in Santo, life, usted nos Father enseñó God, que you vamos a tener have shown tribulación. us that we will have Así que Padre tribulation. Santo, So, prepare Father nuestro God, corazón, prepare our Señor, hearts, Lord, para tener to victoria en have the estos victory asuntos. En el in nombre de these Jesús, places. In usted Jesus' unja los name, oídos de cada anoint uno the para ears of escuchar each su one to palabra, hear your Señor. word, Lord. Prepare el corazón de Prepare cada the uno heart para of each recibir su person to palabra, receive your para word, que en esta so that mañana no this seamos morning solamente we may not oidores de just su be palabra, hearers sino of your word, hacedores but de su doers palabra of your también. word also. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén. Amén. Comenzando en el versículo Starting at 1, verse 1. dice, los filisteos Now the juntaron Philistines sus gathered together ejércitos their armies to para la battle. guerra. Los filisteos eran el Philistines enemigo were de the enemy Israel. of Israel. Siempre fueron los enemigos de They were Israel. always Israel's enemy. Siempre se They always, permitió Dios que ellos God always allowed them derrotaran a Israel, to defeat los trajeran Israel. en corrida a Israel. Brought Parece que Israel siempre running. It los seems like filisteos the tenían la Philistines victoria sobre would always Israel, have the victory over considerando que Israel, Considering that Israel, cuando se alejaba de Israel, when Dios, they would get far from Dios God le permitía a los filisteos God que allowed the vinieran Philistines to a come atormentarlos. and torment them. Que es lo mismo que That's ahora the same nosotros thing, cuando which nos alejamos de now, Dios us, when we tenemos get un away from enemigo God, we have an que enemy siempre está allí. Who's always there. Siempre es, podemos decir, We un can filisteo.
siempre Philistine. está listo He's para always ready atacarnos. to Y attack cuando us. nosotros, fíjese And when bien, we- cuando nosotros nos When alejamos we de Dios, get away from God, entonces Dios then God no tiene protección para nosotros, doesn't have any protection for como la us. tuviera si nosotros estábamos conectados Like you con would Él. have Cuando if nos we had been desconectamos, connected. hermanos, When we are entonces estamos a la disconnected from merced Him, del then we're enemigo, at the mercy of lo the que Él enemy, quiere hacer con whatever he nosotros. wants to Y do with muchas us. veces nos And many encontramos times en we ese find lugar, ourselves in that place. no todas las veces, pero Not muchas every de las time, but veces que many nos times encontramos when en we ese find lugar ourselves in that es place, porque nos it's hemos because alejado de Dios. we've gone Solo away from primerito God. que So yo the le very animo a first thing that I usted que si encourage you usted to está do en esa condición, is that if you're se in that examine a condition, usted that you mismo. examine yourself. No, no se preocupe del hermano o Don't de la worry about hermana your o de, brother or your yo sé, es sister. fulano Oh, de I tal. know, No, that's so-and-so. usted solo. No, you alone. Júzguese usted mismo y Judge diga, yourself. ¿dónde estoy yo con And say, Dios? where am I ¿Estoy with conectado God? o Am estoy I connected desconectado? or am I disconnected? Porque si usted está conectado Because if you're y Dios está connected, permitiendo and God esto, is allowing entonces this, Él lo ha permitido por then una He's allowed razón. it for some reason. Y la razón And es the para reason levantarlo a usted o is para to lift you animarlo, up, para to que usted encourage confíe you en so that Él, you can para que trust usted in Him, aprenda so that you can cómo tener learn confianza how en to Él. have trust Así de in que Him. hay dos So there are diferentes two razones different por qué a veces reasons nos why encontramos sometimes ahí we con find los ourselves filisteos a un with lado the de Philistines nosotros. on one side of Y se us, juntó sus ejércitos para la and guerra were y se gathered congregaron together en at Soco. Shocho. Ahí está. And there it is, Que es de Judá. which belonged Y to Judah, acamparon entre and Soco y pitched between Azeca. Shocho and Azekah. Y en Éfeso, no, Efesdamín, se nos dice que la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Dice, y todo el que Saúl veía que era hombre valiente y hombre esforzado y apto para pelear, lo reclutaba. Si los filisteos nos The Philistines plagan todos los días, nos debe enseñar que la should show us carne en that lugar the del flesh, Espíritu instead Santo of the está Holy intentando derrotar is trying to al defeat filisteo. the Philistine. Es decir, In other estamos words, peleando en la carne. we're fighting in Si the andamos flesh. según la carne, If we walk moriremos. according to the Si flesh, seguimos we al die. Espíritu Follow the Santo, Spirit, viviremos. the Holy Spirit, A we fin will de live. cuentas, Saúl moriría a Saul manos de would los die at the filisteos. hand Por of the último, Philistines. David Finally, viviría por el David Espíritu would live Santo. by the Holy Spirit. Dos personajes, hombres de Dios. Two different men of Dios men eligió of a God. Saúl. God chose Saul. Dios le enseñó a Samuel God taught que Samuel Saúl era el hombre que él había Saul was the escogido man para that he ser had rey. chosen to be king. David al mismo David, tiempo at the fue same ungido time, como un was chamaco de anointed unos as 15 a young años. boy, 15 Fue years ungido old. para ser He rey. was anointed to be king. Ahora tenemos un rey Now ya we puesto have en a el king reino placed y in un the rey kingdom, que va a ser and a king después. who's going to become king later. Saúl Saul siempre vivió una vida always lived no correcta a delante life de that was Dios. not correct Él before tenía God. sus problemas. He had his Y sus problems. problemas era And his problems desobediencia, were que disobedience, viene siendo el problema de which come todos to be all nosotros. of our problems. Cuando nos metemos en problemas get con into Dios, problems siempre with es God, por It's desobediencia. always out of Fíjese bien, disobedience. desobediencia. Disobedience. Dios nos habla. God Dios speaks nos to habla us. por God medio de un speaks to us mensaje. through a message. Y si no nos cae And bien, if we lo don't like rehusamos y lo we hacemos a un refuse lado. it and we put it over to one side. Y Dios nos sigue hablando. And God continues speaking to Y us. cada vez que escuchamos time un we mensaje hear a que usted message sabe en su that you know corazón in your que es heart para usted, is for pero you, usted lo desprecia, but you despise entonces it, está hundiendo then más. you're sinking even Y era el further. problema de And Saúl. that was Saul's problem. Saúl se enceló de David cuando became David jealous of vino David when David came al lado de él to his side por permiso de su padre, because of porque his era un father's chamaco. permission Y because he was a young porque boy. el rey Saúl And because lo King mandó, Saul le pidió permiso a su padre asked que viniera permission from his David father for David to al come reino to the a kingdom entretenerlo con el arpa, con to música. entertain him with the harp. Y él se rebeló en contra And he de David rebelled porque against David David because David era un hombre, un jovencito was valiente. a brave young Y man. tocaba el arpa, el would instrumento play de his arpa, y harp, era his muy bueno instrument, para and he was tocar. really Cuando good él at tocaba playing it. era When música he would play ungida. that instrument, Y it was cuando él anointed tocaba, music. And los when he would demonios se play, iban de the Saúl. demons ¿Se would leave acuerdan? Saul. Do you remember Yeah. that?
Ya, por eso, hermano, That's cuando usted why venga a la when you iglesia come to church y estamos cantando, empieza and a we're singing, cantar. start to Porque lo sing. que usted está cantando, Because as los you're demonios singing, están the saliendo. demons are leaving. Aquellos espíritus que le han Those estado spirits that atacando have toda been la semana attacking you all empiezan a week long, salir. they start to Aleluya. leave. ¿Sabe por qué? Porque You know ellos no why? pueden estar donde Because hay they adoración a cannot be Dios. where there is Y worship cuando to usted God. empieza a adorar And al when you Señor, start empiezan a worshiping the salir Lord, demonios por todas demons partes. start leaving Aleluya. everywhere. So, si no viene So, preparado, if you nomás don't viene a come here sentarse ready, allí, esos just sit demonios there que a le minute, salieron and a those la hermana demons le van a that entrar a left that ustedes. Así sister, que they're going to come no, into you. no lo haga, So, ¿eh? don't do it. Aleluya. Oh. El principio es el The mismo beginning en la is the actualidad same para vivir una vida to victoriosa. live El a cristiano victorious tiene life. que The Christian anclar su has fe to en anchor Cristo, his que faith in constituye Christ, andar según which el Espíritu. constitutes Los walking in the filisteos Spirit. eran un The enemigo Philistines were interior que an es inner peor que un enemy, enemigo which is worse externo. than an outer enemy. Hay un enemigo que es There's an Satanás, enemy que está who is afuera, Satan, who's que outside, siempre nos está atacando. that he's always Pero hay attacking otro us. enemigo que But there's está another dentro, enemy that's inside, que es más fuerte that he's stronger, y es más poderoso, and y he's esa more es la carne powerful, suya. and that's your flesh. Acuérdese, Remember esta that. carne que tenemos This flesh no that es, we no have es nuestro amigo. is not our friend. No, esta carne No, this flesh es usada para is sacarnos used de las cosas take de us Dios. out of Esta the things carne of God. siempre This nos va a flesh estirar is always a going lo to pull carnal. us to the fleshly things. El hombre interior que The inner Dios man ha that levantado God has dentro de raised usted, up si usted es inside of salvo, you, if you're ese es el saved, que usted necesita that's seguir the one you need to y no la follow, carne. Esta and not mañana the hablamos flesh. de la This morning carne we porque talked la about the carne flesh, tiene muchos because deleites, the quiere flesh deleitarse wants mucho. to have a lot of Y si la fun. dejamos, nos And if we arrastra, let it to, nos it drags retira us. de Dios. It drags us away from God. Y eso es lo que Saúl And tenía. that's what Tenía Saul had. celos, He was tenía jealous, envidia, he had tenía, envy, tenía he problemas had él, problems, de desobedecer a Dios. in ¿Ok? disobeying God. Porque Saúl nunca Because pudo Saul derrotar a was su never enemigo able to interno. defeat his Al internal menos en enemy. forma concluyente. Por Lesser, último, el enemigo interior le derrota a That's él. why the inner En el enemy sentido defeated him. espiritual In the es lo spiritual mismo. sense, En la it's the actualidad same. tenemos que derrotar In a reality, todos we los have to enemigos defeat all the interiores. Solo se puede internally, hacer cuando and that can ponemos only be done o cuando pones tu fe when you put your faith exclusivamente en Cristo. exclusively in Christ. Es la única manera. That's the O el verso only 2, way. vamos Verse adelante. 2, let's go on. Y también Saúl y And los Saul hombres and the de men of Israel se Israel juntaron were y gathered acamparon together and entre el pitched valle de by the Ela valley of Elah, y se pusieron en and orden set the de battle combate in contra los array filisteos, against the y los Philistines. filisteos And the estaban sobre un Philistines stood on a monte mountain al otro lado on the e one Israel side, and estaba Israel sobre stood el on a otro mountain monte on the other del otro side. lado. Había un valle entre There was a medio valley between de los them. ejércitos, ¿ok? Y el valle entre ellos, y salió entonces un varón And there del went out a campamento de los champion out of the filisteos que camp se of the puso entre Philistines, los dos campamentos, el cual se llamaba named Goliat Goliath de Gat. of Gath, Y tenía de altura whose 6 height was codos 6 y un cubits palmo. and a span. ¿Qué tanto es eso? How much is that? 6 codos y un palmo. 6 cubits and a span. Esto significa que medía más de This means that he was more than 2.75 metros o 2.75 9 meters, pies or de 9 estatura. feet 9 tall. pies. 9 feet tall. Dice, ¿dónde ha habido tal hombre? Where has there been such a man? Los gigantes The de ese giants tiempo, hermanos, during that time resultaron porque los resulted ángeles because the angels se transformaron en hombres y transformed vinieron into a la men, tierra and they came to earth, y tuvieron relación con and they had mujeres. relations with women. Y el resultado fue que And the nacieron result was that gigantes giants were de born, 9 pies. 9 feet tall. Estoy hablando de los ángeles We're caídos, talking no about the ángeles. fallen angels, not que the estaban todavía con Dios. ones that were Estos with eran God. ángeles These were caídos. fallen angels. Que los ángeles se pueden transformar The en angels can humano, transform into humans, en forma de humano, pero form son, of man, son más poderosos, son but más they're more fuertes powerful, they're stronger, y de un tamaño mucho más grande. and a lot En el larger. sentido espiritual, esto In es the spiritual exactamente sense, lo que this todo is creyente exactly se what enfrenta. all believer Y de is seguro confronted para with. nosotros no And es for posible sure, for derrotar us, la it's not oposición possible en to, nuestro poder y fuerza.
Hay solo una manera en la que se There's puede just one lograr way in which y this can be es por el accomplished, and poder it's y through ayuda the del power and Espíritu the help Santo. of the Cuando el Holy Espíritu Spirit. Santo por When the medio Holy de Pablo Spirit, dijo a through los Paul, hermanos cómo told vivir the para brethren Cristo how to live for ante Christ todo, before Él nos all, llevó a la he cruz. took us to the Eso se cross, encuentra en and Romanos that's 6, found in 3 al Romans 5. 6, 3 to Si el 5. creyente no If the entiende believer doesn't el sacrificio understand de the la cruz sacrifice of en the cuanto a cross, la santificación, entonces es in imposible respect to que tal sanctification, then it's creyente pueda possible that such derrotar a a los believer gigantes que vienen can contra defeat the él. giants which come Y against esto him. nos lleva a And una this takes realidad us que le to hablaba a a los hermanos de reality that I was inglés, talking to the en brothers and inglés, sisters in una English about. realidad que A el reality pueblo that de the Dios, la people of iglesia, God, the church, está operando is operating mecánicamente, no mechanically espiritualmente. and not Por eso la spiritually. iglesia ha That's why perdido the el church poder. has lost its power. La iglesia en The general, church in hablando de la general, iglesia, talking somos about the nosotros. church, that's who we Hemos are. perdido el We've lost ungimiento the del anointing Señor, of the hemos Lord. perdido We've lost el lugar que the Dios place that nos dio God o gave quiere us que or estemos wants en us ese to be lugar. in. Y ese lugar es de poder, And that hermanos, place is es a place of de power, caminar en el a place Espíritu of walking Santo, in the Holy es de Spirit, caminar conectados con walking Dios, de connected with caminar God, en lo interior y no lo in the exterior. interior, not Lo in the exterior es la exterior. carne That suya. which is outside Lo of you exterior is your es lo que flesh. usted The exterior is usa what para you use moverse y para to hacer move cosas. and to do things, Pero lo exterior but debe the de ser exterior controlado should por be lo controlled interior. by the Fíjese bien. interior. Dios le capacitó a usted, si usted God es salvo, equipped fíjese you. bien, If you're saved, Dios le capacitó a usted God por equipped medio del you Espíritu through the Santo Holy de Dios Spirit of para que God usted tenga so poder that you para may have controlar esta power to carne. control this flesh. Antes de la salvación, Before esta carne nos salvation, this controlaba flesh a todos. controlled all of us. Esta carne nos dictaba qué íbamos a This flesh would hacer tell y qué us no what we were íbamos a going to do hacer. and what we weren't going to Esta do. carne This se flesh movía por medio de la mente, through the por medio de la mind, voluntad through the y por medio will, de las and through the emociones, emotions, que es el alma. which is the ¿Ok? soul. El alma. The soul. Y esta alma y this esta soul carne, and this si flesh, nosotros no if la we entrenamos a don't train caminar it to walk, dirigida por el hombre directed interior by que the Dios inner ha man puesto en that God has nosotros, put in us, entonces seguimos then viviendo we la misma continue vida que living the vivíamos same life that antes. we lived before. La carne sigue controlándonos. flesh continues La to única control us. diferencia The es que only ahora vamos a la difference is that iglesia now y we ahora go to cantamos church. coritos y Now ahora we sing the levantamos las songs, manos y a now veces we hasta lift nos our hands, atrevemos a and sometimes danzar we even dare to y a dance. veces le damos las Sometimes diezmos we y give the ofrendas y tithe and todo lo offering. mecánico que All yo the le llamo, mechanic es things of mecánico church. I de call la that the iglesia. mechanic No things se of toma church. una persona It doesn't espiritual take a para hacer spiritual esas person to cosas. do any of those things. ¿Ok? Pero But la iglesia moderna the modern considera church eso lo espiritual. Cuando considers tú that to haces be eso, tú spiritual. eres When una you do persona that, you are a espiritual. spiritual person. Y es una mentira que el That's a diablo ha lie that the puesto devil en has la put iglesia, in the church. haciéndonos pensar que si Causing hacemos us to todas think cosas that if we mecánicas, do all these entonces mechanical de seguro things, tenemos for entrada sure we have al a way cielo into heaven. porque Dios nos va a recibir con brazos Because abiertos then God will receive us al with cielo. arms Pero no open es when we get verdad, to heaven. es But una that's not mentira del true. It's a enemigo. lie from the enemy. Dios y Jesús nos God, enseñó Jesus claramente taught que us si no estamos clearly dispuestos that if we're not a cargar la cruz, to carry hermano, a the negarnos cross, a to nosotros deny mismos, ourselves, que es cuando usted aprende a that is when decirle you no learn a to su say carne. no to your flesh. Tú That's what ya has she planeado said, tus if you've already vacaciones planned your y vacation, ya tienes todo and you reservado have el hotel y everything tienes reserved, the todo hotel ya and todo everything, and you're planeado, ready to pero go, Dios te dice no, but God no tells you vayas. no, don't go. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Cómo que no vayas? What Si do ya you mean tengo don't todo go? If I have preparado. everything ready, ¿Ah? ¿Ve? Y mejor and instead le echamos la culpa al diablo. we Este blame diablo the devil. mentiroso no Ooh, quiere this que yo lying vaya, devil, he doesn't no want me quiere to que yo go. me He divierta, doesn't want no me to quiere have a que good yo time. quede He bien doesn't con want mis me to parientes, get no along quiere, with my family y le members. echamos la culpa al We diablo. blame the devil. Pero ¿sabía usted But que did you Dios know dice that que no God también? says no too? Muy pocos cristianos saben Very que few Dios dice Christians no. know that God says no. Creen que Dios They siempre think dice that sí. God always says yes. Pero si usted lee la But if Biblia, you read the Bible, usted se fija cuando Pablo you decía, see yo iba a irlos a ver, when Paul hermanos, said I pero el was going to Espíritu go Santo see, me but dijo the que Holy no. Spirit told me not to, Y no fui. and I didn't go. ¿Eh? ¿Sabe qué? Dios todavía habla, You know hermano. what? God still speaks, Pero esta carne but this flesh se entremete gets in the way y no deja que oigamos. and doesn't let us hear. No deja que oigamos.
El doesn't hombre let us hear. interior The inner man es aquel que le is the le one despierta a usted el who domingo en wakes la you mañana up Sunday morning y le dice, vamos a la and says, iglesia. let's go to church. Su carne quizás Your le dice, estoy muy flesh cansado. maybe it says, well, I'm too tired. Trabajé duro toda la I worked semana. hard all week. ¿Ve? Pero el hombre But interior the inner le dice, man no, levántate, says, no, ve a get la up, iglesia. go to church. ¿Ve? Y cuando usted le And when obedece, you usted obey, viene a la iglesia y usted recibe come to church and palabra you receive y a usted se va word, bien contento a la And you casa. leave to go home so happily. Pero la carne no va a estar muy But the contenta flesh con isn't going to be usted. too happy with you. Cuando llegue aquí, When you get here, algún hermano no le va a some dar brother or una sister isn't going to sonrisa. smile at you. Y usted luego la carne le And va a right decir, away, te dije que no Your vinieras, ¿para flesh qué is going vienes? to ¿Para say, qué see, I told you viniste? not to come. What did you come for? See? El predicador empieza a aventar piedras. The preacher Te starts dije que throwing no rocks. fueras. I told you ¿Para not qué to go. fuiste? Para que te What miras did you go nomás for? So they can just look at you? donde te traen por el suelo. So they got you dragging on Esa the es la floor. carne, hermano. See, that's La the flesh. carne. That's the La flesh. carne. El espíritu, The spirit, el hombre interior, the inner man. ese recibe el mensaje He's aunque the le one who duela. receives the message, even though it hurts. Aunque le duela, aunque Even though con it hurts, lágrimas. even though with Gracias, tears, Señor. they say, Yo "Oh, thank you, necesitaba Lord. oír I eso. needed to hear Yo that. necesito crecer. I Yo needed necesito to tener grow. I victoria. need to Yo have a necesito victory. caminar I más que need to vencedor. walk Aleluya. as more than a Gracias, mi Dios. conqueror. Thank you, Ese my es el God. hombre interior. That's the inner man. Así es de que So usted you tiene la opción have the option de escuchar a su carne to listen to your o a flesh su hombre interior. or your inner man. El hombre interior inner nunca le va a Will llevar never a take deleites de la you carne. to delights of the flesh. No, ni va a querer ir, You're not even going to want lo to va a go. llevar a fuerza. You're going to bring them Es decir, si forcibly. todavía tiene In convicciones. other words, but if you still Va a have ir diciendo, conviction, yo no quiero you're ir, gonna say, yo "I no don't quiero ir, wanna yo go, no I don't quiero ir, wanna yo go, I mejor don't quiero wanna ir go, I wanna a la instead campaña, yo mejor go quiero ir to a la the iglesia, yo mejor church quiero ir camp, I wanna a go visitar, yo to mejor church, quiero ir I a wanna go testificar, yo visit mejor someone, quiero I ir wanna a go orar. testify, I wanna go pray for someone. Usted dice, ¿qué tiene? ¿Estás loco? Say, hey, this person's crazy. ¿Ya no fuiste a la iglesia el domingo? ¿No es suficiente You went to eso? church on Sunday, wasn't that enough? Ahora deleítate, ahora gózate. Now have a good time. Y hay una diferencia, And there's a hermano, difference there. un pleito There's a struggle en lo espiritual. in the spiritual. Se le preguntó a un indio. There was an Indian man. Indio de veras. Indian, real Indian man. No de India, Not un from indio India, de veras. but a real Indian. Le preguntó uno y le dijo, oye, He said, "Hey, ¿y tú cómo And tienes la victoria? How do you have the Yo sé victory? que ahora eres cristiano I know you're a y, Christian now. And he said, y yo te miro caminar en I see victoria. you walking in siempre". victory always. Dice, ¿cómo le haces? He says, how do you do it? Aquí adentro de mí Here hay dos inside perros. me, there's two dogs. Uno es blanco One's y uno es black negro. and one's white. Or one's white and one's black. Si yo le doy de comer al perro If I negro, feed the black dog, él me gana. he wins. Pero si le doy de comer al perro If I blanco, feed the white yo dog, siempre voy a ganar. I'm always going to win. Dice, así que yo alimento el So I perro feed the blanco white dog. y el perro blanco lo And the alimenta white cuando dog, viene a oír la palabra de I Dios. feed El him perro when the negro word comes. lo alimenta cuando se The va black a dog is deleitar fed when su you go carne. to Ahí lo está please alimentando your y se está flesh. haciendo fuerte. Y That's the va a one who's getting encontrar strong, que and you'll entre find más that usted the more se divierta en you las have cosas de esta fun in the vida, things of this menos espiritual hay en the usted. less spirituality there is in Le you. empieza a estirar You y a start to estirar y be a estirar hasta pulled que un and día, pulled until ¡boom!, one se day, desconectó. boom, you're disconnected. Alguien me desconectó la hielera en la Someone oficina, una disconnected hielerita my chiquita que refrigerator tengo in the ahí. office, a No small sé little quién lo fridge I hizo, have. I don't know pero who did se it, desconectó but y it got estaba todo disconnected, reditivo and everything ahora. was all melted. ¿Ve? Y así sucede And cuando that's nos what happens desconectamos de Dios, when we hermano. disconnect from Estamos God. todos We're redetidos. all melted. No servimos para nada. We're not good for anything. Y queremos y queremos. want, Y and todavía we está want. la hielera allí, ¿verdad? And the fridge Pero is está still there, desconectada, hermano. but it's disconnected. ¿Eh? Hay veces que todavía estamos en la There's iglesia, times when we're pero in estamos church, desconectados, but we're hermano. disconnected.
Tenemos que We permanecer have to conectados. stay ¿eh? connected. Y la conexión es por And medio the del hombre connection espiritual is que through vive the dentro spiritual de man who usted. lives Esa inside es la you. conexión. That's the O sea, así que connection. la otra que la carne le So quiere the next estirar time the flesh wants to y pull sacarle. you and take you Especialmente out, la carne siempre especially quiere the flesh sacarnos en is los always going to domingos, want to take us out on los Sunday. miércoles en la noche, ¿se fija Wednesday usted? night, have you ever noticed that? Todas las actividades son, All the son activities y luego are, le and anuncian then que van a they enseñar announce una that they're película going que to usted show a quiere movie ver en that la you want to see on televisión y es TV, en el día del and servicio. it's on the day that we have service. Siempre sucede así, ¿se ha It fijado? always happens like that. Have you ever Ah. noticed? La carne es muy The exigida. flesh is very La carne demanding. nos The estira, flesh hermano. pulls Pero us. acuérdese que la But carne remember that es the su flesh enemigo, is no your es su enemy. amigo, It's not your friend. su enemigo. It's your enemy. Esta carne es mi enemigo. This flesh is my ¿Sabe por qué? enemy. You know Porque siempre why? quiere llevarme Because it always wants to take a me cosas que no le to do agradan a mi things that don't Dios. please Es my mi God. enemigo. Antes era mi amigo. Before we were friends. Antes caminábamos juntos Before we bien would walk contentos together los so dos. happily, both of us. Aunque anduviéramos llorando, pero andábamos Even contentos. though we were crying, we'd be happy together. Aleluya. Verso 5. Verse 5. Y traía un And casco he de had bronce, estamos an helmet hablando of del brass upon gigante, his head, un talking casco about the de giant. bronce en su An cabeza helmet of brass e upon iba his head. vestido con And he was armed with a cota coat de malla, of mail. de planchas. Y era el Iron. peso de la cota And the weight of the coat 5,000 was ciclos 5,000 de shekels bronce, of brass. unos 57 kilos, 157 kilos. 125 libras. 125 pounds. His Este era helmet. un hombre grande. This was a large man. Y sobre sus piernas And he traía had greaves grebas of brass de upon his bronce legs, y jabalina entre sus and a hombros. target of brass between his El shoulders. asta de su lanza And the era staff como of his un spear rodillo was like a de weaver's telar beam. y tenía el hierro de su spear's lanza Weighed 600 600 ciclos de shekels hierro, of iron, unos 7 kilos, 15 7 libras. 7 E kilos, iba su 15 escudero pounds, delante and de one él. bearing a shield Este era un was hombre before him. bien preparado para This was guerra, a man hermano. who was very well Y este prepared hombre for the salía war. todos los días a desafiar And he al came out pueblo every de day to Dios. challenge the people of God. Todos los días. Every day. Y ahí estaban, And there they were. un escuadrón acá y otro acá. Squadron El over here, enemigo over estaba en there. un lado y The enemy el was pueblo on de one Dios side en and el the otro people of lado, God on the other pero side. todos le tenían miedo al But they were gigante. all afraid of the giant. Y cuando salía a And desafiarlos, when he would come out to challenge them, todos se escondían. everyone hid. Nadie quería hacerle frente al No one wanted gigante. to Fíjese confront bien. this giant. El número 6 estaba 6, marcado he was sobre Goliat. Él tenía marked 6 over codos de Goliath. He altura had y 6 6 piezas de armadura. Contando sus armas, el número 6 fue Number 6 impreso was sobre impressed la imagen de upon oro the de image of Nabucodonosor gold of Nebuchadnezzar. e identificará al anticristo And it futuro, identifies the el número coming de cuyo nombre Antichrist, the name será the 6, number whose 6, name will be, 6. or the one whose name will be 666. Apocalipsis 13, 18. Revelation 13, Ahí lo puede leer. 18. You can read that. El verso 8. Y se paró y dio voces a And he los stood and cried escuadrones unto de the Israel armies of Israel, diciéndoles: said unto them, ¿para qué os habéis Why are puesto you en come orden out la to set your batalla? battle in array? ¿No soy yo Am el not I a filisteo y Philistine, vosotros and ye los siervos servants de to Saul? Saúl? Escoged entre Choose you a vosotros man un for hombre you, que venga and let him contra come mí. down to me. Goliat era uno de los últimos gigantes Goliath que was one of fueron the last producto who resultante was a de la resulting unión product entre ángeles Of the caídos y coming together mujeres, of Génesis fallen angels 6:4. and women. Este Genesis esfuerzo de 6:4. Satanás tenía la intención de This effort of corromper Satan had the la intention línea to de corrupt sangre the que bloodline detendría al that Mesías would venidero, contain the coming que Messiah. ocasionó el diluvio de Noé con But it esta wasn't the última rebelión, tratando last de tomar rebellion, posesión de la tierra trying to take prometida, possession of que the negaría promised land, al pueblo that de would Dios un deny the lugar people of God y de allí también a place. detener al And from Mesías there, venidero que era Jesús. The coming Messiah who Todo would be Jesus. en el plan de Dios Everything, tiene is su in, propósito. everything in hermano. God's plan has its Todo. purpose. Everything.
El verso 9. Verse 9. Si él pudiere pelear be able to conmigo fight with me, y me And venciere, to kill me, nosotros seremos then vuestros will we be your siervos. servants. Y si yo pudiere And if más I que prevail él against him, y lo venciere, and kill vosotros him, then seréis shall ye be nuestros our siervos y nos and serviréis. serve us. Okay. Tristemente, la mayoría de Sadly, los the cristianos majority de of the hoy Christians sirven a los nowadays serve filisteos, the Philistines. es decir, las ataduras. In other words, En el verso 10 y dice, y Verse añadió el filisteo, it says, hoy "And the yo he Philistine desafiado said, If I al defy el the campamento armies de of Israel, Israel this day, dadme un hombre give que me a pueda man that we que may pelee fight conmigo. together." La única pelea The a la only cual como fight creyentes somos llamados a as emprender we're called es to la as Christians buena batalla de la is the fe. good fight of Ok, faith. acuérdese la otra Okay, vez que remember quiera the next pelear time con you un wanna hermano. fight with a brother. El único permiso que tiene only de permission you batalla have es cuando to fight usted batalla is when you la batalla de la fe, o es fight decir, the cuando battle of usted faith. Or pelea in en other words, contra when you del fight enemigo against the y enemy nadie más. and nobody else. Ok, en Timoteo In 6:12, Timothy 6:12. el verso 11 vamos a leerlo. Verse Y oyendo 11, Saúl and y todo hearing Israel Saul and estas all palabras Israel del these filisteo, words, se turbaron Philistine, y they were tuvieron dismayed gran miedo, and mucho greatly miedo. afraid. Si ellos iban a If they were intentar going to try pelear con to él por fight los with medios him naturales, through tenían natural todo means, derecho de estar they had temerosos. all Una vez right to más, fear. en la Once lectura again, de estas palabras, in el the lesson of creyente these debe words, the entender believer que el should reino understand espiritual that se the está spiritual enfrentando kingdom con los Goliaths. is No being hay confronted manera with the alguna en Goliaths. que There's puedan no derrotar way estos poderes terribles that de las these terrible tinieblas, powers a can menos que be lo hagan faced según el darkness orden unless they do prescrito it in the por prescribed Dios. order El by verso God. 16, venía pues Verse aquel 16. filisteo por la mañana y a la tarde y se presentó And the por Philistines drew 40 near morning días, and evening and presented 40 himself días, 40 days. Oh, the Philistine. desafiando al pueblo de Dios. 40 days challenging the Y people of hermanos, God. tenemos And el brothers mismo and sisters, we problema have the hoy. same problem today. El enemigo, nosotros The no enemy, somos we are capaces Able, ni podemos nor vencer al can we enemigo overcome the en enemy nuestras fuerzas. in our strength. Ellos sabían bien que They no knew podían very contra well that este they couldn't gigante find this giant. y no They se couldn't come atrevía against this nadie giant, and a so nobody enfrentar a would este dare gigante, come against aunque this Saúl giant. tenía hombres Even though guerreros Saul had que sabían pelear. men who knew how to fight, Pero este hombre de 9 but this pies 9-foot tall man les atemorizaba. Ellos terrorized no, them. no le querían pelear. They didn't want to fight him. El número de tiempo de prueba en la Biblia The number es of the 40 time por medio de, of the por trial medio de in David, the quien test in en the este Bible is caso 40. era tipo de In this Cristo. case, it was a type of Isaí Christ. era el papá de 8 Jesse hijos was the y father 3 de of ellos 7 habían sido of 8, o habían ido a seguir a Saúl en la children, guerra. 8 sons. Y 7 Isaí, had su papá, gone mandó a David, to help su Saul in hijo the menor, war. a llevar He comida kept a sus hermanos. his Y youngest este son es to go todo give food en to el his plan de brothers, and Dios. this was hermano. all in Fíjese God's bien. plan. En el verso 20 In dice, verse y se 20, levantó pues David It says, de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como David Isaí rose le up había early in the mandado morning and y left the llegó sheep al with the campamento keeper, del and took and ejército, went, as verso Jesse had 23, y commanded estando David And hablando he, con in sus verse 23, hermanos, and as he he talked with aquí his el brothers, varón behold, Goliat, there came el up the filisteo, champions, y the habló las Philistines mismas of palabras Gath, las cuales Goliath oyó by name, David. out of the armies of the Philistine. El verso 26, Spake entonces according to the habló same words, David a and los que David heard junto them. a él 26, estaban and David diciendo, spake to the ¿qué men that harán al stood hombre que venciere a este filisteo y quite stood el by him, oprobio de saying, What shall be Israel? done to the man Porque that ¿quién killeth es this este Philistine? filisteo Taketh away the incircunciso reproach of para que Israel. provoque For who is a this los escuadrones del Dios uncircumcised viviente? Philistine that he should defy Aleluya, the armies gloria a of the Dios. living God? Él está hablando He was espiritualmente, speaking hermano. spiritually. Es un chamaco. He's just a young boy. Es un chamaco, pero bien He's just a entrenado young en las boy, but cosas very de Dios. well trained in the things of Él God. había, su papá lo había puesto a His dad cuidar had las placed ovejas him in y charge él of pasaba caring el for the tiempo sheep, allá en el campo, and he would spend his aleluya, time alabando there al Señor. on Fíjese bien, y in componiendo the field, cantos para el Señor. composing songs for the Lord. Qué joven, ¿verdad? Tan What a dedicado. dedicated young En el person. verso 28 In dice, verse y oyendo 28, hablar Eliab, says, su hermano Eliab, mayor, se encendió his en ira eldest contra brother, David y le heard when dijo, he spake unto the ¿para men, qué and has Eliab venido angered acá? with ¿Y anger quién with has, evil against David, and he ¿y said, Why quién camest has thou down dejado hither, and with whom hast thou aquellas brought those pocas sheep ovejas to en the el wilderness? desierto? Yo I know thy conozco tu pride and the soberbia naughtiness of y thine la heart, malicia de tu corazón, for thou art que come para down ver la that thou batalla mightest see has the battle. venido. Fíjese, su mismo hermano. His own brother.
Bueno, es medio hermano, no es, Well, no he's es half hermano brother. He completo, es wasn't el his medio whole hermano de brother, but he was his half David brother. era el menor David was the de youngest la última esposa que of tuvo the su last papá. wife that his dad had. Y sus hermanos no lo And apreciaban his mucho. brothers didn't really like Y him. como era el menor, Since su he was papá the lo había youngest mandado. one, Yo pienso que porque I no, think no that se llevaban because bien con los otros they hermanos, didn't get su along papá lo with mandaba David, que his fuera a dad cuidar would las just send ovejas. him to take care of the sheep. Pero todo But esto era el plan de all Dios. of this Fíjese was bien God's cómo Dios plan. trabaja, See how hermano. God works. Y Dios está dirigiendo a And este God is directing jovencito this young man a ir al preciso momento cuando sale este to go gigante at the a exact time desafiar when al pueblo de the Dios. Pero quiero que giant comes vea out to algo. challenge the people of God. David But I want you to see inmediatamente se something. dirigió David immediately directed a himself Dios, to God, no al gigante. not to the giant. Él He inmediatamente immediately se ofendió was offended porque ofendía a Dios. because he offended Y God. quiero, esto es muy importante que And usted this lo is agarre. important that you get a hold of this. Porque Dios todavía está buscando, Because God is hermanos. still seeking. Todavía está buscando un He's pueblo still seeking a people que le ame who tanto loves así him enough para ponerse en ese to lugar put themselves y para in that decir, place a mí and me to puedes say, insultar, pero a you mi can Dios insult no lo me, vas a but you're insultar. not going to insult A my mi Dios God. no lo vas a You're subajar. not A mí going me to puedes talk subajar, down pero a about mi my Dios God. no. You can do that about me, but not my defender, God. hermano. Time to Defender defend en esa forma in las that cosas way de Dios. the things of God. De tener celo To de las have cosas de jealousy Dios. for the things of God. Se ha perdido esto, por eso This le has estoy been lost, and so that's dando why I'm esto giving you directo, this porque se ha directly, perdido el because celo the de las cosas jealousy de for the things Dios, of God has been el celo lost. de la The iglesia, jealousy of the el church, celo jealous de lo que for somos, who el we celo are, de el of camino que Dios the ha way that marcado God para has set nosotros, for us. lo hemos We have hecho a un lado. cast it to one side. Mejor o primero nos ofende lo personal It offends us. que lo espiritual. It offends us Y debe de cambiar. personally first and then spiritually. But Porque that la should carne change, se supone que ya está because the muerta. flesh supposedly is already dead. Ahora lo que está vivo es lo Now what's espiritual. alive ¿Ok? is the spiritual. Ok, verso 30. Okay, Y verse apartándose de él 30. And he turned hacia from him otros, toward habló another, lo mismo. and spake after the Siempre va a same haber, manner. hermanos, There's always going to be los hermanos que le van a brothers and criticar, sisters who are going to criticize los you, hermanos que le van a juzgar. those who are going to judge you. Siempre cuando usted tome Whenever un paso you take espiritual a para spiritual hacer cosas step to para do Dios, things siempre for va a haber God, alguien que, there's ¿y tú qué always estás going to be haciendo? ¿Tú qué somebody, te well, what are crees? you doing? ¿Muy What do you think you are? espiritual? You're so spiritual. Lo estás haciendo para que todos te miren. You're Bien lo que doing el it so hermano le está everybody just look at diciendo. what this A man is eso telling me. viniste That's para what you came here for? para avergonzarnos aquí. To shame David, us? David, is that why you're here, to ellos shame no us? tienen una idea They have no de que idea David that es un David instrumento de is an Dios, instrument of God. de que David es un That joven David ungido is por an anointed Dios. young man of God. Cuidado, Be hermanos, careful cuando usted se levante en when contra de un you ungido rise de up Dios. against an anointed one of God. Cuidado, Be careful, porque Dios no because no God lo aprecia mucho. doesn't appreciate that too much. Cuando usted se levanta en contra de un When you ungido rise de up Dios, puede against ser an un anointed one chamaco, of si es God, it can be ungido a de young Dios, boy. usted vale If más they're que lo anointed by deje God, you en better paz. just leave them alone. Pero como quiera que sea, su mismo hermano se levantó y le dice, ¿para qué But his own viniste? brother came up against him and said, ¿Dónde what are you dejaste here las ovejas? Yo for? me imagino Where'd que you leave este those hombre sheep ni at? nunca se había This acordado de man las had ovejas que abandoned David the cuidaba, sheep. pero ahora, There's one who sí, never ¿qué took dónde care of the dejaste sheep, las he didn't care ovejas? ¿A about the quién sheep. dejaste All encargado? of a Mira sudden, he's nomás, like, well, who's taking viniste care a of the sheep? avergonzarnos. You just ¿Qué, came ¿A to qué shame us. viniste? What are you doing here? Y le respondieron como primero, verso 31, Verse y fueron 31, oídas las when the palabras que words David were había heard which dicho, David spake, las cuales they cuando rehearsed fueron them before repetidas Saul, delante de Saúl, and he él lo sent hizo for him. venir. Obviamente David había Obviously, declarado David had que él declared pelearía that con he el would gigante, fight lo against que the parece enfureció a sus Seems hermanos. like this infuriated his brothers. Verso 32. Verse Y dijo David 32. a Saúl, no desmaye ninguno a And David causa de said to él. Saul, let no man's Tu heart fail siervo because of irá him. Thy y servant will peleará go and con fight este with this filisteo. Sin Philistine. duda, el Señor ya había dicho a Without a doubt, David the Lord had already told qué David debía hacer. what Por he should do. consiguiente, sus Because declaraciones ahora his son hechas a declarations base now del principio de la fe. Are based Él on the principle está, of faith. He aleluya, is actuando en lo acting que Él
on sabe what de he Dios. knows about God. Dios va a pelear la batalla, God is no la gonna voy a fight pelear the yo. battle. I'm not Aleluya, going es, to. es algo especial, It's hermano, something que cuando special usted se when you encuentre find en yourself un tiempo in a difícil, que difficult entienda time. que la guerra no es suya. Understand that the war is not yours. Dios le dijo a Josafat y a God told su gente, Jehoshaphat le and dijo, his la people, guerra no es de he said, ustedes, the la guerra battle es is not mía. yours, the battle is mine. Aleluya. Y la guerra que viene a The usted o que battle that's usted coming to tenga you or ahorita that you no may es have suya, now is not es de yours. Dios. It Aleluya. belongs to Dios God. es el que le va a dar la God is the victoria. one who's going to give you Dios the es el victory. que God le is va a the dar one el who's poder, el going to give you the vencimiento power and the para que authority usted sea so vencedor. that you can be Aleluya. a Y no va conqueror. a perder. And you won't No va a lose. perder, diga, esta You won't lose, and you'll hermana say, empieza a this declarar, esta sister enfermedad que ha start to atacado a declare, mi familia this se sickness va a that's ir attacked my porque no family is tiene going to poder leave en because it nosotros, has no porque power in Dios us, está en because God control is in de control nosotros y of Dios us, es nuestro and God sanador is our y esta healer. enfermedad tiene And que this irse. sickness ¿Y has to sabe qué? go. Se va a And you know ir. what? It'll Aleluya. go. Es un gigante que It's tenemos a que giant that derrotar. we have to Aleluya. defeat. Tenemos que derrotar y lo We have to derrotamos defeat it, por and we do declaraciones, hermano. through Lo que habla. declarations. Whatever you speak, Lo que habla, whatever you porque speak, mientras because usted as long esté as you hablando are enfermedad, speaking entonces la enfermedad sickness, siempre then va a that estar allí. sickness will always Si be usted there. empieza a If decir, you yo start no sé, saying, traigo I un don't dolorcito know, I aquí, have yo this creo que pain es over here, I think el I'm corazón, yo I think creo it's que, my heart. ¿sabe qué? Well, you know Cuando what? puede tiene By un the time ataque you de realize that corazón. you're having a heart attack. Yeah. Yep. O cuando menos Or invita at a least usted you invite a que aquello venga a that to usted. come ¿Ve? to you. Son las declaraciones They're de the nuestra boca. Cuando declarations usted of our declara mouth. When you lo que declare Dios declara, usted what está God hablando el declares, idioma de Dios, you're hermano. speaking Cuando God's usted language. declara lo When you natural, usted está declare in hablando the el idioma natural, del diablo. you're speaking the devil's Fíjese language. bien. Usted empiece a You decir, start mi to say, Dios, my God, Él es mi sanador. He is Cristo my healer. Jesús Jesus llevó Christ nuestras took enfermedades. our sicknesses. Aleluya. Y yo Hallelujah. sé que Él es mi And I know sanador that y Él He's me va my a healer sanar and that He's going to porque heal Él me sana todas mis because He dolencias. heals all my Aleluya. wounds. Gloria a Dios. Praise Y si God. son finanzas, es And lo if it's mismo. finances, it's the same. Si es ataque del If it's enemigo, an del attack que of the sea, usted enemy, empiece a whoever it is, reprenderlo, pero empiece a whatever it is, you reprenderlo rebuke en it, el, but en rebuke el it hecho de in the que es fact Dios that el it's que God le va a dar who la is going to victoria. give you the No victory. es usted. It's not you. No es usted. It's not you. Yo sé que Dios me va a dar I la know fuerza that para God's que going to give me the strength. No. no, Dios no le va a dar esa fuerza. Lo que Dios sí va a hacer, God won't give va you a that strength. usarlo a What He will usted do is use para you tener la victoria. to have the victory. Pero lo va a hacer a su manera. But He'll ¿Sabe do por it in qué? His way. You know why? ¿Sabe por qué Dios You know escoge why a lo inútil? God chooses the useless. ¿Sabe por qué Dios You know escoge why lo God inútil, hermano? chooses the Para hacer useless cosas ones grandes. to do great things ¿Ah? Para que la gloria sea so that de the Él. glory may be for Him. Porque si Él escoge a uno Because ya if He chooses a bien person formado who's already y well bien, formed bien and puesto, Él se very va a dar el well paquete set, él mismo. they'll take the credit for Dice, no, themselves. es que yo... No. Dios escoge lo inútil God chooses the useless para avergonzar al sabio, to shame the wise, para que, mira, oye, ¿y so cómo that lo they can say, hiciste? hey, how'd you do it? Mi Dios. My God, Aleluya. hallelujah. Algunos de ustedes que han empezado negocios, que ya Some tienen of you who negocios, started businesses, aleluya, those Dios of le you va a who have levantar businesses, God's gonna para lift you aquellos up. que lo For están those viendo a who usted, que are ya están looking en at you, posición alta y van a decir, oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo already in a estás high haciendo? position, they'll say, how are you doing it? Aleluya. ¿Estás vendiendo marihuana o Are qué? you selling marijuana or what? Y usted le va a decir, no marihuana. Mira, You'll allá say, está "No, not mi Dios, marijuana. aleluya. There's my God." Él es el que me ha levantado. He's the one who's Él giving es el me que me da la victoria. He's the one Gloria a who gives Dios. me the victory. Aleluya. God. Es que yo nunca había visto a alguien con un negocio Well, I've tan never seen pequeño como el anybody with tuyo, such a ¿eh? small business and living like you ¿Y do. cómo estás haciendo dinero? How are you making money? Dios. God. ¿Sabe qué? Dios no You necesita know, nada God grande para doesn't hacer need grandes anything cosas, big hermano. to do big things. Aleluya. Dios escoge lo más Hallelujah. pequeño God chooses para the hacer very cosas smallest grandes. to do big things. Aleluya. ¿Sabe qué? Nosotros somos You know, los que limitamos we're a the Dios ones who porque limit Dios no God tiene because límites, God doesn't have hermano. any limits. Aleluya. Dios quiere hacer cosas God grandes con wants to do ustedes, great things with you, pero usted sigue en lo pequeño. but you're still Pues going es around que, the small ya, things. no. No. Empiece a pensar grande, Start to think big. porque cuando usted piensa grande y cuando usted Because se when mueve you think grande, big and you Dios move está big, en él. God is in that. Dios no está en lo pequeño, hermano. God's not in small things. Si usted tiene you ahí have ideas de ideas of $5 y $10 $5, y $10, 20 o 20 100 or o 100 1000, or Dios 1000. tiene. God Aleluya, has gloria a Dios. Para Dios no hay límites, hermano. enough. There are no limits for Y yo God. sé que algunos de And I ustedes know that ya some of están you are un already poquito ya viendo la luz, ¿verdad? very little Están, seen, oye, esto just see just trabaja. a little bit of light, ¿Sabe saying, qué? "Oh,
you know what this ¿sabe works. qué?
You know what? Lo que yo siempre le enseño aquí What I a always ustedes, teach you que here sean generosos, It's for you hermano. to be generous. Que sean generosos. For you to be Y generous. lo voy a repetir And otra I'm vez. going to repeat it again. Todavía me queda tiempo, sí. I still have time. Yeah. Aleluya, ya se me acabó el hallelujah. tiempo. I ran out of time. Pero But aprenda a learn ser to generoso. be generous. Busque a alguien Look for para somebody bendecirle. to bless. Le estoy hablando la verdad. I'm Busque telling you a the alguien. truth. Si no, Look for si no someone. está alguien enfrente de If usted, somebody's not vaya in y front of busque you, a alguien. Go and look for somebody. A ver, ¿a quién voy a Who bendecir? ¿A can I quién bless? voy a Let's see. bendecir Who am I hoy? going to bless today? ¿A quién voy a llevar a comer? Who ¿A am I quién gonna voy a...? take to eat? Aleluya. Yo le aseguro Hallelujah. And I promise que you usted va a empezar a that ser you are going to prosperado start to como be nunca prospered se ha like you imaginado. never even Dios imagined. le va a abrir las God's ventanas gonna de los open up cielos the y windows le of va a heaven. prosperar. And he's Y gonna entre prosper más you. le And the more prospere, he prospers you, más da. the Y more entre más da, you get, más le you prospera. get, Aleluya. Yo le aseguro que Dios promise you levanta that personas God para que le bendigan a lifts up people usted to bless que ni you siquiera se that imagina. you probably didn't even imagine. Pero ese es Dios, hermano. But it's God. Pero Dios lo hace por medio de God does it through generosidad. generosity. Si nosotros aprendemos este principio, If yo we le could just aseguro que learn cada this uno de principle, ustedes I van promise a each estar one of ricos. you is going to be rich. Y se van a unir con hermanos ricos. Van a ser You're todos gonna get ricos, together with Brother aleluya. Rico. Everybody's Rico. Ya no vamos a conocer al hermano rico por We're not rico. gonna know Vamos a Brother Rico by todos Rico vamos a ser because we're ricos, all gonna be aleluya. rich. Rico means Vamos a ser de rich. su familia, hermano. We're going to be your family, brother. Gloria a Dios. Porque trabaja. Son Because it principios works. de They're Dios, hermano. principles of God. No son principios de Dios. Y cuando este And when joven se this young levantó, man got up, cuando vio al gigante, él When no he estaba saw the viendo al giant, hombre aquel he de wasn't 9 seeing pies that de alto. 9-foot Él tall no lo man. estaba viendo. he wasn't seeing that. Él estaba viendo a su Dios. He was seeing his Qué God, tan grande es Él. how great he is. Aleluya. Hallelujah. Y si usted tiene un problema, And no if mire you el problema, have a qué tan problem, grande es don't el look how big problema, that mire qué problem tan is. grande es su Dios. Look how big your God is. Porque el diablo Because the devil nos hace el problema grande makes the y a problem Dios bigger than it chiquito. is and God small. Pero yo le aseguro que usted But I promise manténgase that if you sabiendo que usted sirve a un Dios know grande, that you poderoso, serve a que great todo and lo mighty puede, God that todo can lo do all hace, things, todo that lo does sabe. all things, and Aleluya. knows all things. Gloria a Dios. Verso 33, ya no vamos a ir. Verse 33. Ya tiene hambre. You hungry? We're fixing to go. Aleluya. Verso 33, y dijo Verse Saúl a 33. David, no podrás And tú Saul ir said to David, contra "Thou aquel art not filisteo. able to go Fíjese bien, against el this hombre Philistine." siempre con lo negativo. Man always looks Siempre. negative. Nunca esperes que Never el hombre va a expect venir a man levantarte. to come Siempre, no, hombre, tú no lift puedes you hacer up. eso. They'll say, no, you can't do that. Eso que tú estás That you're tratando de trying to hacer, do, no se puede hacer. you can't do it. No se puede hacer. You can't do it. Olvídate. Forget it. Dice, entonces dice, para pelear con He él, said to fight with him. porque tú eres For un thou art but muchacho a youth, y él un and hombre he de a man guerra of desde war su from juventud. his youth. Verso 34, y Verse David 34, respondió a David Saúl, said unto Saul, tu siervo "Thy era servant pastor de kept las his ovejas de father's su sheep." padre. Y esto es un And this is un consejo, This is hermanos, advice que nos está dando that aquí. he's giving us here. Que siempre veamos That let us lo que always Dios ha look at hecho what God has en done nuestro pasado in our past, para poder ver la victoria de hoy. so that we can ¿Ve? see Fíjese bien. the victory Y venía today. un león o un And there oso came a y lion tomaba and algún a bear, cordero de la and manada took a lamb y out salía of the yo flock. tras él And I y went lo out after him hería and y smote le him, libraba de su and delivered boca it out of his y mouth. si se levantaba And when contra he arose mí against yo lo me, I echaba, caught him by yo his le echaba beard mano de la and quijada smote him y lo and slew him. hería y mataba. Fuese león, fuese oso, Thy servant tu slew siervo both the lo, lion and the lo bear. mataba. And Pues this este filisteo uncircumcised incircunciso Philistine será como uno shall de be ellos. as one of them. Aleluya. Hallelujah. Esta victoria que yo This necesito es victory como that la I victoria need que is ya like the hizo Dios el victory otro that God día. already did the Aleluya. other day. Amén. Amen. Amén. Amen. Mira, esto no es nada. This is Aleluya. nothing. Si Dios me salvó. God saved me. Qué milagrote hizo Dios cuando me salvó. was such Y a si Dios huge me miracle salvó, when God ahora saved me. no And me if va a He dar la saved me, victoria. No me trajo He's hasta of aquí course para gonna give me the dejarme. victory. Now, Me He didn't trajo bring hasta me aquí this far para to leave me llevarme here. He brought me hasta el this far último. to take me to the Aleluya. very Porque end. dice que Hallelujah. nunca me dejará. Because He Nunca says me He'll never leave me, desamparará. He'll never Siempre forsake estará me. conmigo. He'll always be Aleluya. with me. Dios nunca te va a dejar. God is hermano. never going to leave you. Dios no va a dejar nada a God will never medias. leave anybody Dios halfway termina there. lo que He principia. finishes what He Aleluya. starts.
Porque ha provocado el ejército de Jehová, Because Dios seeing he viviente. has Por defied eso, the armies of the living yo lo God, voy a that's derrotar. why I'm going to defeat him. Porque él ha venido en contra de Dios, Because no en he's come contra de against God, ustedes, not no against en contra you, de not mí, against en me, contra de mi Dios. against my God. El verso 37, y Verse añadió David, 37, el David said, Señor moreover, the Lord that que delivered me me ha librado de las out of the garras del paw of the león y de las lion and garras out of del the oso, paw of the bear, Él también he me will deliver me librará out of the de la hand of mano this de este Philistine. filisteo. Y esa es la confesión And que yo that quiero que usted is the haga. Si usted confession I está want you teniendo to make. algún If you're problema, having some kind of haga la problem, confesión que Él hizo. confess this what he Él said. también me He librará will de la deliver me mano out del of the enemigo, hand of this del Philistine. filisteo. Aleluya. Él lo va a hacer. He's going to do it. Él lo va a hacer. Y sabe que And son you know what? confesiones Those confessions positivas are que le positive traen that resultados. bring results. Hágalo con fe, Do this with faith, creyendo believing, y sabiendo and knowing que Dios that God es un Dios fiel. is a faithful God. Come on, pluma. A ver. Dios es un Dios God fiel. is a faithful God. Dios es un Dios que nos ama God is a God who loves us, y Él no nos va a dejar a medio and He's camino. not going to hermano. leave us halfway in the road. Dios siempre nos va a God llevar, is always going to take a la us victoria. to victory. siempre Always nos va a will llevar He take us para que no seamos so that avergonzados. we're not ashamed. that we're Nunca not tenga put to shame. cuidado que Dios lo va a dejar a Never worry medias about y va a God ser leaving you halfway avergonzado. there and you being Si left usted in se shame. encuentra entre Soco y Aseca, When you find en el valle yourself de Ela, el enemigo in lo between tiene these two rodeado places ahorita. and the enemy has you Pero no se surrounded, preocupe porque la don't victoria worry ya viene. because the victory is on its No se way. preocupe, la Don't worry victoria ya because viene. the victory La is on its victoria es way. suya. The victory is yours. Aleluya. Hallelujah. Recíbala esta mañana. Receive